AWR presenta un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Aquí comienza Medicina para Todos. Desde la ciudad de Bucaramanga, Santander, República de Colombia, sean bienvenidos a este programa que se llama Medicina para Todos. Este servidor, Mauricio Cancelado, le da la bienvenida y les ofrece un tiempo, unos minutos que serán para hablar de salud, para contar las experiencias que cada día vivimos, para preguntar también, porque a veces uno no se las sabe todas. Gracias a Dios que tenemos la compañía, el apoyo de personas capacitadas y con experiencia en el ámbito de la salud, el doctor Martín Suárez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, jefe Mauricio. Un placer estar aquí en Medicina para Todos desde la bonita ciudad de Bucaramanga, y este es AWR 1020 en Bucaramanga. Bonita la ciudad de Bucaramanga. Es una ciudad con muchos lugares para salir, no solamente centros comerciales, también se encuentran parques, plazas, lugares para conversar, lugares que tienen ya bastante tiempo, años, tiene historia la ciudad, es lindo recorrerla, pero uno de los temas recurrentes es la salud. ¿Por qué? Porque la salud, bueno, es uno de los activos que todos cuidamos. Y si uno le desea a una persona que le vaya bien, que tenga mucha salud, porque la salud nos permite desarrollar nuestras actividades laborales, estudiar, hasta pensar en viajar, porque si uno dice, no, estoy enfermo, mejor no viajo, me quedo en casa en la época de vacaciones. Gracias a Dios damos en este programa por la vida y también por la salud, y porque podemos compartirla tú y yo, nosotros aquí en este programa. Les agradecemos porque nos dedican estos minutos, porque vienen, porque mientras realizan sus tareas tienen su radio sintonizado o su dispositivo de internet para escucharnos y compartir como cada semana este programa. Doctor, digo, en su tiempo de trabajo usted saca unos ratitos libres. En la merienda, ¿qué consume? ¿En la merienda? Sí, por ahí a veces uno para un ratito en la mañana, en la tarde. A veces hay personas que consumen solamente agua. Eso está saludable consumir agua. Pero algunas veces uno se le baja un poco el azúcar y le gustaría tomar algo. Los jugos licuados, las frutas, ¿son saludables como merienda? Pues ven, te cuento. Típicamente mi costumbre es no comer nada entre comidas. Bien. Desayuno, almuerzo y una cena muy ligera. Cuando el día está muy agitado, entonces a veces sí, por ahí como a las 10 de la mañana. Claro. Lo que tú dices, se te baja el azúcar. Siente uno como hambre y como que necesita algo. Yo soy medio fanático de los salpicones. Y por aquí, perfecto, cerquita al edificio, venden los salpicones naturales. Los hacen simplemente picando la fruta y les ponen hielo y ya. Claro. Y no son costosos. Me encantan ir a comer allá cuando me ocurren esas situaciones. Para los oyentes, que la palabra salpicón no es muy común, porque salpicón pareciera ser como cuando uno pisa un charco cuando llueve. Es una bebida compuesta de fruta picada, como dice el doctor. Sí, es que a veces uno en la mañana no desayuna siempre lo mismo, varía. A veces los desayunos son bien sustanciosos, pero otras veces no tanto. Y cuando no son tan sustanciosos o tenemos la dificultad de desayunar, uno los completa. Entonces, por ahí. Claro. Yo tengo un problema en donde trabajo en las mañanas con los estudiantes. Me llegan sin desayuno. Y eso, bueno, es una cosa que está todo el país haciendo un estudio a ver qué se hace, porque no es en un colegio. En muchos lugares los chicos llegan sin desayuno, los empleados llegan sin desayuno, un montón de gente llega sin haber hecho una buena colación, sin haber comido suficiente. Y bueno, hay que reforzarlo, ¿no? Y eso de tomar licuadito y de tomar salpicón está bien, porque necesitamos tener un nivel de
nutrientes que pueda responder a las necesidades de la tarea diaria. Sí, cuando no se desayuna, a veces veo estudiantes, muchachos jóvenes que no les gusta desayunar. El desayuno es romper el ayuno de la noche. ¿cierto? Claro, desayuno. Romper el ayuno de la noche, desayuno. Cuando el cuerpo tiene que manejar cierto nivel de glucosa en la sangre. La glucosa y el oxígeno es lo que nos da la energía del día. Básicamente, si eso se mueve entre 70 y 100 miligramos por decilitro, la glucosa, los niveles de glucosa en sangre. Si se bajan, entonces es la famosa hipoglicemia. Claro. Si se baja el azúcar, se baja la energía. Y si se baja la energía, nos da desganos o no pensamos claramente. Y también sueño, por supuesto. Nos da sueño. En el trabajo, en el colegio. El cuerpo quiere hibernar, claro, para sostener la energía que tiene, ahorrar la energía. Para ahorrar. Y muchas veces ocurre que uno no puede concentrarse en los pensamientos bien, ¿cierto? Por eso es bueno que se mantenga ese nivel de glicemia. A veces lo que pasa es que el cuerpo tiene su nevera. Sí, una reservita. La reservita está en los músculos, especialmente en el hígado. Ajá, sí. ¿Cierto? Entonces, cuando se necesite, no se ha comido, el hígado comparte, abre la nevera y consume esa reservita. Por eso uno puede desayunar a las 7 de la mañana o a las 8 o a las 9 sí, da o a las 10 y permite. Ahora, cuando no se desayuna, regularmente el cuerpo tiene que acostumbrarse a ese proceso. Entonces va a pedir comida en la noche. Así es. En la noche. Que no es tan bueno, porque claro. Cuando uno come bastante en la noche, pues amanece bien, con buenas reservas, claro. Pero va a sufrir de reflujo gastroesofágico y va a tener mucha pesadilla, mucha pesadez. Sí. El sueño no va a ser no es normal. Bueno, entonces no descansa. Claro. Entonces lo mejor es tener una cena lo más liviana posible y un desayuno frugal, suficientemente bueno, especialmente para los muchachos que van a la escuela, por el desgaste mental, los que trabajan. Claro. Esto viene a razón de que ustedes son nuestra preocupación, amigos, madres, estudiantes, y hay costumbres que se vuelven normales, normalizamos cosas que no son buenas, o sea, malas costumbres. Pensamos que como es normal que nadie desayune, está bien. No, si la mayoría lo hace, no quiere decir que está bien hecho. La mayoría no siempre tiene la razón. Sí. Hay personas, por ejemplo, que están en casa, las amas de casa, sí. que tienen que atender a los niños y llevarlos a la escuela y al colegio y atender al esposo, etc. Y se sientan tranquilas por allá a las 9 de la mañana. ¿Qué les aconsejaría yo? Desayunen a las 9 de la mañana. Claro. Tranquilas, felices, relajaditas, ¿no? Y no corriendo tratando de comer a las 5:30 de la mañana con los niños porque los tienen que sacar de la escuela. Porque ese desayuno tampoco les va a alimentar bien, ¿cierto? Sí. Les va a traer gastritis. Pero, llévelos, muchachos, hagan lo que tengan que hacer y luego tranquilas a las 9 de la mañana desayunan. Almuercen por allá a las 2, cuando los muchachos vuelvan, ¿no? 2, 3 de la tarde. Y ya, no comen más y les va a ir muy bien. La idea es que podamos vivir mejor. Correcto. Y para vivir mejor necesitamos reflexionar. ¿Ustedes están desayunando o están desayunando bien? Porque a veces desayunamos regular. ¿Lo planean, lo organizan o sale lo que sale? A ver, abrimos la heladera, el refrigerador, ¿qué hay? Bueno, yo les voy a dar un buen consejo. Así como planificamos el almuerzo, así como pensamos en una buena cena en un restaurante, miramos la carta, sería muy saludable planificar bien los desayunos. De esa manera garantizamos buena energía, buena disposición para enfrentar todas las actividades que hay los estudiantes en el estudio y cada profesional en su trabajo para tener una buena respuesta. Así nos va bien a todos. ¿De acuerdo? Que Dios nos ayude para que podamos tomar buenas decisiones cada día. Y a propósito de trabajo, Doc, hay gente que de repente comienza a quejarse seguramente que usted tiene en el día un montón de pacientes, le habrá llegado alguno. Mire que me empezó un dolor, algunos compañeros me lo dicen a mí. No lo tenía, pero de repente en la espalda me está doliendo mucho últimamente, o un dolor de cabeza que hay días que lo siento, otros días no, pero me mandé a tomar la presión, no estaba bien. Pero
no necesito tomar, a veces tomo algo, a veces no tomo y normalizamos dolor de cabeza. O de repente alguien que dice el ojo como que se me mueve. Esos eventos se han vuelto comunes en los compañeros, en las personas. ¿Se debe a algún asunto específico? ¿Podrá ser que haya alguna enfermedad que no hemos descubierto, que tendríamos que prestarle atención para poderla atender? La pregunta es excelente, Mauricio. Minutos antes de venir a este programa, estaba atendiendo un paciente y la paciente se quejaba de lo siguiente. Me dijo: doctor, he pasado por neurólogo, ya me hicieron una resonancia magnética de cerebro, me hicieron un TAC de cerebro, me hicieron un TAC de tórax y abdomen. Sí, claro. He pasado por ecografías, las que usted seguramente está muy preocupada. He pasado ahora por neurología y tengo una migraña que no me lo quita nada. Entonces, al preguntarle, bueno, ¿qué tipo de migraña? Me dijo, es de mi cráneo derecho, o sea, la cara derecha, el ojo derecho, la oreja derecha, la parte derecha de la cara y de la cabeza. Y estoy tomando un medicamento que me lo mandó el especialista. Para la migraña. Entonces le dije yo, dolor muy fuerte. Le dije yo, ¿y qué causa le encontraron? No han podido. No han podido. Y este angustiante, además que uno gasta y va uno y dice, bueno, no me dan con la cosa, ¿qué será? Y uno comienza a pensar, ¿será alguna enfermedad rara? Correcto. Y entonces cuando le miré, así estaba hablando con ella y le miré que el hombro derecho estaba más alto que el hombro izquierdo. Entonces dije, ok, preguntemos por ahí. Entonces me le acerqué, le toqué el hombro derecho y era un nudo completo. Durísimo. Y el hombro izquierdo no. Entonces le dije, ¿usted es zurda o derecha? Me dijo, derecha. Y le dije, de paso, ¿se le dormirá a usted el brazo derecho? Me dijo, sí, ¿cómo sabe? Entonces le dije, probablemente su causa es una causa muy sencilla, ¿no? Y le conté el chiste de la paciente que por la noche no podía dormir y entonces siempre se soñaba con una suma. Entonces fue a donde el psiquiatra y le dijo, doctor, yo siempre me estoy soñando una suma y no puedo dormir tranquila por eso. Y entonces el psiquiatra le dijo, ¿y usted cuál es la suma? Que es su sueño. Entonces me dijo, 1 más 2 y nunca lo resuelvo, 1 más 2. Y ella angustiada le preguntó al psiquiatra, le dijo, ¿qué podrá hacer, doctor? Y él le dijo, es 3. Claro. Y así tan sencillo como esa broma, es una enfermedad que nos está persiguiendo, el estrés. Y el estrés, una de las manifestaciones que tiene es esa tensión. Entonces esa cefalea, ese dolor de cabeza de esta paciente, una cefalea tensional que parte del hombro derecho, de la región del cuello, y se reparte hacia el miembro superior derecho. Claro, por supuesto. Y hacia la cabeza derecha. Claro. Entonces ella decía, bueno, ¿y qué pastillas debo tomar? No, y yo le decía, arreglamos la vida con una pastilla. El asunto no es la pastilla. Entonces le dije yo, antes de contestarle qué pastilla debe tomar, le voy a preguntar, ¿qué le causa a usted ese estrés? Por supuesto. Y nos pusimos a hablar y sencillamente cuenta la historia, ¿no? Claro. Y es atacando esa parte, rápidamente se mejora la sintomatología. Doctor, por lo que dice, evidentemente los nervios están relacionados uno con otro, como que hay como se desencadena y va pasando de un lugar a otro, ¿no? Porque me está diciendo de la cara y el hombro. Eso entonces llega a veces, en algún caso, a ser general. El estrés produce una situación general de enfermedades. Puede ser, porque la manifestación del estrés se desencadena de diferentes maneras. Sí. Hay pacientes que, como esta paciente, le da dolor de cabeza. Hay otros pacientes que se les acelera el corazón. Claro. Hay otros pacientes que les da diarrea. Otros pacientes les da lo contrario a la diarrea, estreñimiento. Otros pacientes les da gastritis. Hay pacientes jóvenes que les da temblor en las manos. Claro, y se asustan porque joven con temblor en la mano, pues ya va a pensar que... Etcétera. A otros les da tic nerviosos en los ojos, o en los brazos, o en las piernas. Hay tantas manifestaciones del mismo estrés, ¿no? De lo mismo. Y siempre pues se está buscando el especialista
¿no? Que Claro. uno pensaría que maneja esa Un parte del cardiólogo, cuerpo. el otro un psiquiatra, el otro un Y en realidad neurólogo. es una causa muy sencilla, es el estrés de la vida Realmente es que cotidiana. estamos pasando situaciones muy angustiantes. Además que las noticias, uno no necesita prender la radio ni la televisión para que la guerra, que esto, que las bombas. Uno por ahí dice, está lejos, pero no deja de impactarle. Impactarle quiere decir que le pega. Claro. Porque ustedes dirán, sí, la guerra por allá en Rusia, por allá queda lejos, ¿no? Hay que cruzar el mar, por acá no va a pasar nunca nada. Pero las noticias nos impactan y las cosas aumentan de precio y no deja de crearnos una situación. Más nuestros problemas cercanos con el dinero que no alcanza, que bueno, un montón de cosas, que la enfermedad, que asaltaron al otro, que una cantidad de cosas, todo se va sumando y nuestro cuerpo lo manifiesta. Manifiesta el consumo de la violencia. Consume la violencia. Mauricio, una costumbre que tenemos los colombianos desde hace muchos años, que es sentarse uno a almorzar y poner las noticias. Ah, sí, sí. Las Mientras noticias almuerzo. colombianas no son muy sutiles, ¿no? Típicamente que se ven las noticias, noticias de marchas, manifestaciones, asesinatos, apuñalamientos, Sí. robos. Entonces cuando dicen ahora las noticias internacionales, bombas. Sí, en la mañana, algunas veces que yo me desplazo para el trabajo, el conductor pone la radio y entonces es algo que no había escuchado. Dice, otro se murió de plomonía. Correcto. Le ponen un poco de folclore, de humor, pero la cosa impacta. Claro. Claro. Y eso va acumulándose. Acumulándose. En el cerebro de la persona y en su sistema nervioso y en algún momento termina explotando y manifestándose. Sí. Doctor, eso afecta desde luego no solamente el corazón. ¿Qué otros órganos puede llegar a afectar el estrés? Pues En miremos. sus manifestaciones. ¿Qué es el estrés? Sería la primera Sí, señor. pregunta, ¿no? Exacto. ¿Qué es el estrés? Hemos escuchado bastante, pero nos sobra escuchar un poquito más. El estrés, eso es una palabra que viene por allá en los años 50 o 60, que lo estudió un científico que no hablaba muy bien el inglés. Había ido de migrante, había llegado de migrante a los Estados Unidos. Y cuando estaba mirando cómo las respuestas fisiológicas que se daban en los animales, él pensó en el desgaste que se produce, ¿no? Entre dos materiales, por ejemplo. Claro. Del roce. Entonces la palabra sería strain, pero no manejaba, pues la palabra que le ocurrió fue stress y se equivocó y quedó acuñada la palabra estrés, ¿cierto? Para nosotros. ¿Qué es el estrés? Pues hay estrés bueno y hay estrés malo. Sí. El estrés bueno es aquella manifestación que se produce fisiológica en el cuerpo por una emoción positiva. Claro, las emociones nuestras son las cosas, por ejemplo, que nos mueven. Si no hay emoción. Cuando llega uno de viaje y ve a su mamá, claro, o su esposa, o su familia, o su novia, o el equipo del alma ganó algo. O el equipo del alma ganó y uno se abraza con todos. Y es lindo sentir esa emoción. Eso es una emoción, eso es estrés. Claro, pero ese es un estrés positivo, un estrés bueno. El estrés de que voy a presentar un examen, ¿cierto? Entonces estoy nervioso porque voy a presentar el examen, pero al final de cuentas lo presenté y ya. Y me fue esperando que nos vaya bien, ¿cierto? Fue bien, entonces lo celebramos. Todo eso eso es estrés. En las escuelas hoy en día se hacen muchos exámenes. Antes eran los últimos años, ahora todo. En la primaria, en la media primaria, en todo el tiempo están preparándolos para esos exámenes. Claro. Para que no se estresen tanto. Pero resulta que se genera más estrés. Pero es un estrés relativamente positivo porque hace que el cuerpo responda mejor frente Crea respuestas y ya a un desafío. Perfecto. Ese es el estrés bueno. El estrés malo es aquel que no se puede resolver. Ahí está el problema. Entonces yo estoy, por ejemplo, voy a decir algo. Tengo un hijo en las drogas. Y yo soy mamá. Sí. Y entonces pienso mañana, tarde, noche en mi hijo y dónde estará mi hijito y qué le estará pasando y me está creando ese estrés y no se termina que no se resuelve. Claro.
¿no? Y se va acumulando y acumulando. Eso es lo que nosotros llamamos distrés. Entonces hay distrés y hay euestrés. Eu sería el bueno. Sí, es bueno. Y el distrés el malo. Juntos El que conforman agota. el estrés, que es una respuesta fisiológica frente a una situación que nos acusa un desafío, Claro. ¿cierto? Sí, se da de alegría. Si se resolvió el desafío, muy bien. Sí, hay un desafío de, bueno, vamos mañana en una caminata, entonces se prepara uno y la noche anterior está con la cosa, cómo va a ser la caminata o el paseo, y le causa estrés. Correcto. O por ejemplo, digamos que hay otro estrés de protección. También. Ajá. Estamos mi señora no le gustan las cucarachas. Y entonces el otro día, sí, estaba yo sentado en la sala y ella gritó. Y yo pensé que se había caído, algo le había pasado. Gritó, pero gritó. Y entonces cuando llegué corriendo, yo todo estresado, me la encontré que estaba muy estresada porque había una cucaracha por ahí cerquita. Entonces, pues, que mátela. Entonces matamos la cucaracha y nos dio risa a los dos. Y nos relajamos. Claro, y listo. Entonces hubo un estrés de protección. Claro, sí. Ella protegerse a la cucaracha, yo de protegerla a ella. Pero cuando vimos que la situación se resolvió, pues pasó. Ese es un estrés que está hecho para nosotros, para nuestro cuerpo, para protegernos. Exacto. El problema es cuando no se resuelve. El grave problema del estrés es cuando no se resuelve. Se vuelve un estrés crónico. Ahora los que están escuchándonos pueden hacer una evaluación. ¿Han pasado estas etapas de estrés? ¿Lo han vivido? Seguramente que sí. Ahora, en este estrés que no se puede resolver, ¿cuánto tiempo pasan? O todo el día están en esa situación. Hay cosas que no se pueden resolver, hay cosas que sí se pueden resolver. ¿Usted cuál carga más? ¿Las que se pueden resolver? ¿Cuáles se enfrenta más en el día? Eso le ayudará a que pueda darse cuenta por qué está pasando alguna situación con un dolor que lo aqueja y usted pensaba que ese dolor habrá sido algo que comió, algún problema del estómago, me comí algo. No, es el estrés. Tenemos que aprender a diagnosticarnos. Cada uno se hace su propio diagnóstico, se evalúa. Tenemos que pensar nuestra vida, no dejar que lleguen los dolores y dejar que otro nos resuelva. Porque de esta manera va a ser más sencillo. Doctor, el estrés también crea cambios metabólicos. Hay personas que tienen elevado el colesterol. ¿Eso puede ser una respuesta del estrés, el colesterol alto? Hay gente que dice, yo como bien, como sano, pero tengo el colesterol alto y yo no lo tenía alto. ¿Y por qué? Hay un estudio muy interesante que se hizo con los baboons, que son como un tipo de monos en el África. Ajá, sí. Por lo cual el fisiólogo que lo hizo, un fisiólogo de la Universidad de Stanford, se ganó el premio Nobel de fisiología. Estudiar a los monos. Estudiar a esos baboons, porque resultó que se dio cuenta que en la sociedad donde ellos vivían, los animales en el África, le pasaba lo mismo que los seres humanos. Ajá. Habían los jefes del clan. Sí, ellos viven en los grupos. Los que mandaban. Los que mandaban. Y a los que mandaban. Sí, sí. ¿Cierto? Los que obedecían. Y normalmente los que mandaban les exigían a los demás, y los de más abajo de la jerarquía pues se estresaban mucho, esos monos. Entonces cuando les midieron la sangre, ¿no? Se hicieron todas pruebas metabólicas y le encontraron que tenían el colesterol elevado. Los babús en el África. Viviendo en el azúcar elevado. Y tenían obesidad abdominal. Claro. Entonces el investigador dijo, bueno, ¿será que eso ocurre solo con los animales? Probémoslo con los seres humanos. Y se realizó una investigación con la compañía de correos de Londres, que tenía una cosa así, muy parecida. Claro, tiene jefes. Entonces el gerente mayor, el gerente asistente, y ahí va la jerarquía hasta abajo, hasta el que le tocaba repartir. En la puerta de la casa. En la puerta de la casa, que era el que sufría el estrés más grande de todos los de arriba, ¿cierto? Todos le iban exigiendo cosas, más el estrés de estar en la ciudad. Cuando le midieron exactamente pruebas metabólicas como a los baboons del África, igualito. Colesterol elevado, el azúcar elevado y obesidad central. Sí, y ahora que está diciéndolo,
aparece en la mente la figura típica del repartidor de correos. Ahora no hay tantos. Antiguamente había mucho más. Gorditos en bicicleta. Y uno decía, ¿cómo puede ser que los repartidores de correo, gorditos todos, sí, y andan en bicicleta? El estrés hace. Entonces, fisiológicamente, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo maneja una reacción del sistema nervioso humano. Se divide pues en un sistema nervioso general, ¿cierto? Sí. Sistema nervioso central y otra parte que no la gobierno yo, que es el sistema autonómico. Él se maneja solo. Sí, sí. Entonces, hay, dentro de ese sistema nervioso autónomo, hay una parte que es la relajada, la tranquila, la del placer, y hay otra que es la de la protección. Entonces, la del placer, cuando yo estoy tranquilo, cuando estoy en una conversación, como ahorita que estamos, ¿no? Claro. Tranquilos conversando con nuestros oyentes, es un momento para el cuerpo para desarrollar actividades, por ejemplo, como comer. Claro, por eso es que el comer es tan placentero, por supuesto, ¿cierto? Y en todas las reuniones uno quiere comer, sí, porque es placentero. Hace sus necesidades biológicas, eso está gobernado básicamente por ese sistema, ¿cierto? Porque no hay peligro, estamos tranquilos, estamos seguros. La sexualidad también se mueve en esa zona de confort. El otro es el del peligro, el de la protección. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, estamos preparados o para pelear, o para salir corriendo, o para correr, para huir. Claro. Y lo que hace el cuerpo humano básicamente es priorizar ciertas cosas muy lógicas. Por ejemplo, orinar o defecar, no es momento para eso frente a un peligro. Claro. Comer, tampoco. Dormir, tampoco. ¿Y qué sí es importante ahí? Entonces el cuerpo dice, bueno, prioricemos sangre para cerebro, para pensar rápido. Sí. Los ojos, claro, que puedan ver muy claramente. Reflejos y reacción. Reflejo y reacción. Las piernas que tengan buena sangre para correr. Claro. El corazón, que lata bastante para que mande la sangre, ¿cierto? Los pulmones. Buena oxigenación. Entonces los bronquios se abren y uno aumenta la frecuencia de la respiración, ¿cierto? Porque hay que o pelear o correr. Ahí están las manifestaciones típicas del estrés. Y el cuerpo, en unas glándulas que quedan encima de los riñones, producen el famoso cortisol. Y el cortisol, señor, que es una hormona, va por sangre y ordena al cuerpo que saque glucosa de la nevera, que es el hígado, y de los músculos, y que lo pongan en sangre disponible para claro, las células que tienen que metabolizar la respuesta corriente. Entonces, si era una culebra y entonces corrimos y cuando nos dimos cuenta estábamos por allá, saltamos la cerca y no supimos cómo y gritamos y lloramos, entonces, ahí se quemó el estresor metabólico. Claro. Se consumió toda esa energía. Claro. Pero si yo estoy pensando, ¿con qué voy a pagar el arriendo este mes? ¿Con qué voy a pagar el arriendo este mes? No me han pagado, estoy sin trabajo. Entonces el cortisol se dispara, pero no a esos niveles tan altos. Pero está ahí, claro, está produciendo la misma reacción. Entonces se sube el azúcar en sangre porque se necesita, pero no se quema con nada. Al no quemarse con nada, la insulina dice, porque hay tanta azúcar en sangre, volvamos la grasa y la guardamos. Entonces empieza el colesterol a aumentar y el tejido abdominal a subir. Y empiezan los temblores. Y toda una cadena. Una cadena completa. En todo el cuerpo, en los ojos, en el corazón, en el hígado, en dolores de la espalda. Correcto. Y entonces el problema no es el estrés, el problema es no quemar los estresores, no utilizarlos. Y el otro ayudante del cuadro es la poca actividad física. Por ahí estamos sentados, por ahí estamos desganados o estamos trabajando y no podemos hacer nada porque nuestro trabajo es sedentario. Ese suma para completar. Claro, porque ¿cómo estamos programados nosotros fisiológicamente para quemar el estrés? Corriendo. Claro. O gritando. Sí. O riéndonos. Perfecto. Entonces, pero si estamos en una oficina
o estamos en la casa, ¿cómo lo quemamos? O manejando un O automóvil. manejando un automóvil, un bus. Mm. Entonces, uno de los consejos que se le da a los pacientes es, usted está estresado, haga ejercicio, especialmente ejercicio aeróbico, Eso ayuda a porque disparar. quema los estresores, ¿no? Y bajan los niveles. Encontramos una manera de consumir esas moléculas que nos van a consumir si nosotros no las consumimos primero. A ellas primero. Bueno, seguramente que ustedes ahí en casa están escuchando y han pasado toda esta cantidad de cosas que nombramos. Una recomendación: búsquese un tiempo, un momento del día, en la mañana, en la tarde, en alguna circunstancia, y camine mínimo 15 minutos. Vaya, le va a volver y se va a sentir mejor. Uno dice, no tengo tiempo, voy a venir más agitado. Hágalo, pruébelo. Su cuerpo se lo agradecerá porque está cooperando, colaborando con un proceso para que el sistema nervioso descanse. Recuerde que es la mente, el cerebro que se está cargando, ¿no? Y lo vemos cuando nos tocamos el hombro o alguna parte de la espalda y tenemos una dureza, ¿no? Está tensionado. Esa tensión es tan fuerte, leí un artículo, que puede llegar hasta desviar la columna vertebral. Sí, claro. La columna con tanta tensión se desvía. Lo que te contaba, Ajá. un hombro más elevado que el otro. Claro, por Entonces supuesto. la persona compensa. Claro. Usted tiene en su casa, se ha sentido con dolor de espalda, se sienta, camina, no sabe cómo acomodarse el dolor, se toma una pastilla para el dolor, por supuesto, le ayuda, pero al otro día vuelve, porque la causa del problema que genera ese estrés no se fue. Correcto. Por eso quiero compartir un texto de un libro que no es precisamente medicina, pero ayuda. Es la Santa Biblia. San Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y con cargas. ¿Escucharon la palabra que está cargado? Tiene una carga, que tiene una tensión. Bueno, la tensión es una carga. Claro. Llévensela a Dios. Dejen que Él se haga cargo. Si es algo que usted puede hacerlo, planifique, hágalo. Pero si no tiene forma de resolverlo, dígale: Dios, acá te dejo este problemita porque ya no puedo más. Exacto. Porque si no lo hace, entonces va a tener que comenzar a tomar un montón de cosas y seguramente puede llegar a tener problemas en el trabajo porque se va a enfermar, no va a poder ir a trabajar, o si no tiene trabajo va a estar más complicado porque se le agrega que no tiene plata para comprar los medicamentos y toda la cadena va a seguir creciendo. Dios quiere solucionarnos. No le voy a decir vaya a tal iglesia o no. Es algo personal. Pero todos sabemos que tenemos un Padre, que es Dios, que Él está atento a escucharnos. Si nunca lo hizo, hágalo. Pruebe. Dios, tengo un problema. Nunca te conté nada, pero hoy ya no puedo más. Ayúdame. Cortito, sencillo. Y suelta la carga. Y suelte la carga, por favor. Para que pueda seguir viviendo. Para que su vida cambie y para que pueda apoyar a otros y también cuando necesite ayuda, pídala para que pueda recibir ayuda. De eso se trata Medicina para Todos. Es un programa para que todos podamos venir y decir y también tomar lo que necesitamos y ponerlo en práctica. Lo que decimos en este programa es para que lo practiquemos, desde consumir buenos alimentos hasta que también podamos dejar nuestras cargas en las manos de Dios. Y también, en segundo lugar, busque a alguien y cuéntele. Me dice, pero ¿para qué le cuento a mi mamá? ¿Para qué le...? Comparta la carga, porque dos llevan mejor una carga que uno solo, ¿no le parece? Claro que sí. Entonces, si tiene un buen amigo, llámelo. Si lo puede ir a ver, véalo. O al menos escríbale un mensaje y dígale, tengo una preocupación. Eso le va a ayudar a sentirse más aliviado. Ya la compartió con otro, aunque no se lo resuelva, pero lo compartió. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Doctor, muchas gracias por todo lo que nos ha contado hoy. Ha sido una cantidad grande de información. Lo bueno es que estamos familiarizados con ello y seguramente que ustedes tomarán nota en su casa para hacerlo. Esperamos encontrarnos la próxima semana en este programa que se llama Medicina para Todos. Que Dios les bendiga, tengan muchas bendiciones durante esta semana y
disfruten de cada cosa pequeña y de cada logro grande que Dios les conceda. Dios los Bendiciones. acompañe. Muchas gracias. Un espacio con el apoyo de la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga. Medicina para Todos.